Iniciamos el quinto punto del orden del día con la primera proposición de la ley en comisión relativa a la categoría profesional de monitor del Servicio Andaluz de Salud, presentada por Podemos Andalucía. Su portavoz, silencio por favor. Su portavoz, señor Gil, tiene 7 minutos para la primera exposición. Gracias, señor presidente. Señorías, la salud mental andaluza recae sobre unos profesionales que desempeñan su labor en equipos multidisciplinares coordinados y cooperando en labores de recuperación, normalización e integración de los andaluces y andaluzas con trastornos mentales en la comunidad. Entre estos equipos multidisciplinares destacan por su especial labor un equipo de profesionales, los monitores, sobre los que recae no poca responsabilidad, que tienen que ejercer su labor en la mayor de las indefensiones posibles al no tener definido, tras 3 décadas de buen hacer basado en la excelencia y la calidad, su mapa de competencias, provocando una desigualdad que ya dura 30 años. Profesionales que trabajan todos los días en labores bien de carácter ambulatorio dentro de los dispositivos, bien de carácter comunitario, integración en actividades sociales y deportivas, voluntariado, integración en actividades educativas, participación en actividades culturales o acciones encaminadas a la integración ocupacional, entre otras. Es un grupo de profesionales que se esfuerzan día a día en paliar las graves consecuencias que provocan los trastornos mentales en los andaluces y andaluzas. Una labor profesional que insiste, en definitiva, en restablecer los equilibrios mentales de aquellos ciudadanos en nuestra comunidad que tienen la desgracia de padecer un trastorno mental grave. Para realizar esta tarea, ¿no sería coherente y necesaria una formación especializada? Pues, señorías, algo que debería ser una pregunta retórica, en la práctica no lo es. El SAS y la Consejería de Salud han negado la mayor a estos profesionales. Por su parte, los monitores no son considerados profesionales especializados hasta ahora. El SAS actúa de forma que considera que estos desempeños y roles los puede hacer cualquiera, que no es necesaria formación específica, que no merecen ser sustituidos por compañeros formados en el ámbito de la formación profesional andaluza, en este caso técnico superior en integración social o en animación sociocultural, sobradamente preparados para ello, que la propia Junta forma, pero a los que no se les reconoce posteriormente el nivel formativo. En la bolsa del SAS, al no exigirse formación especializada, encontramos personas que, con solo haber tenido experiencia en cualquier otra categoría y ninguna en salud mental, pueden ser contratados sin más criterio. ¿Y qué decir del elevado número de monitores que ocupan sus puestos en condiciones de eventualidad, sin la estabilidad suficiente y sin el ofrecimiento desde el año 2002 de ninguna nueva convocatoria de concurso o oposición? Los monitores de salud mental se han reivindicado en sus puestos de trabajo, ejerciendo la profesión que más les gusta, expuestos 3 décadas a la arbitrariedad en las contrataciones, a las necesidades de sus dispositivos y coordinadores, comprometidos fielmente en la atención integral de las personas con trastorno mental, personas con necesidades que no podemos negar, sanitarias y sociales especiales. Durante 3 décadas, los monitores han realizado gestiones para reclamar lo que les corresponde, el reconocimiento de la especialización de su labor profesional a través de escritos, llamamientos y reuniones con las distintas oficinas de la Dirección General de Profesionales del SAS, a través de los sindicatos y en mesas sectoriales, a través de reuniones con distintos coordinadores del Programa Andaluz de Salud Mental e incluso apelando al Defensor del Pueblo andaluz. Todo hasta llegar aquí, teniendo muy claro que si se dejara de hablar de ellos, la Administración continuaría olvidándolos. La Consejería de Salud y el SAS les debe el reconocimiento necesario, les debe situarlos en la categoría que se merecen, acorde con la responsabilidad y labor profesional especial que ejercen. Se les debe respeto a la importante labor social que llevan a cabo. Acabemos hoy con una desigualdad de trato que dura ya más de 30 años. Es hora de dejar claro el mapa de competencia y la categoría que a esta profesión le corresponde, la de formación especializada de técnico superior e integración social, Grupo C1. Además, dentro de la propia Administración andaluza se produce un agravio comparativo con los profesionales de la Consejería de Educación y la Consejería de Justicia y Administración Pública, cuando para profesiones con idénticos perfiles y roles profesionales que los monitores del SAS, en enero del 2015,
2015, en concreto Resolución 15 de enero de 2015, se crea la categoría de técnico superior en integración social y técnico superior en animación sociocultural, regrupando las distintas categorías de monitores. Deducimos que estas consejerías, las de Educación y las de Administración Pública y Justicia, sí que reconocen y ven importantes a estas profesiones y reconocen a esos agentes sociales y actualizan sus mapas de competencia con reflejo de la formación profesional andaluza. Los monitores del SAS no pueden ser menos que sus compañeros. Es un agravio que fomenta la desigualdad. Por eso mismo, a igualdad de funciones les debemos reconocer la misma categoría. Y para terminar, otro de los motivos para el reconocimiento definitivo de los monitores del SAS, y no menos importante en los tiempos actuales, radica en que el desempeño coordinado de estas profesiones ahorra dinero a la Administración Pública andaluza, puesto que está comprobado que allí donde ejercen se reduce el número de ingresos y gastos hospitalarios. Señorías, estos son argumentos suficientes para que la sanidad andaluza incorpore al catálogo de profesiones de los servicios sanitarios la categoría de técnico superior a integración social bajo el grupo C1 y que los monitores de salud mental del SAS, en reconocimiento a su labor y responsabilidad, se han integrado en la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil. Señora Nieto, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Anticipar el voto positivo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a esta iniciativa que presenta Podemos y felicitar al grupo proponente por la iniciativa y también al colectivo de trabajadores que han pedido que en esta comisión abordáramos su problema, porque han traído a la agenda política una situación que, como bien ha referido el señor Gil, lleva mucho tiempo pendiente de solución. Por no abundar en los argumentos que han sido trasladados por parte del grupo proponente, sí hablar del trabajo que sigue siendo necesario hacer con relación a la población que padece enfermedades mentales. Ya hemos abordado en la comisión esa problemática desde distintos puntos de vista. Hablábamos de la situación de las personas aquejadas de problemas mentales en cuanto que población reclusa. Hablábamos de los recursos públicos disponibles para su atención. Hablábamos de la necesaria evaluación y de los logros obtenidos con la implementación de las políticas públicas en esa materia. Y es cierto que en este momento tenemos una anomalía que no es nueva, que viene de mucho tiempo atrás, que requiere de una solución, por las razones que ya se han dicho y alguna que otra. En la actualidad están los monitores, que son personal estatutario, también están las personas que trabajan en FAISEM, haciendo una labor encomiable. Una labor que efectivamente le procura al sistema unos objetivos perfectamente medibles en cuanto a la menor necesidad de ingresos hospitalarios de las personas que están enfermas. Y además, una situación generada que es un poco paradójica. Cuando en su momento se transfirieron las competencias, no había un personal académicamente formado para afrontar esto y los monitores, ese colectivo se nutrió de personas que ya estaban trabajando con personas enfermas, que lo estaban haciendo en barrios con dificultades, que lo estaban haciendo en colectivos sociales. Y como siempre se ha dicho en nuestro país, el oficio hace maestros. No solo en esto, lo hemos visto también en otros procesos de acreditación profesional de personas que a fuerza de pasar muchos años desempeñando una labor se vuelven totalmente válidas y expertas en la misma. Y a eso ahora hay que sumar que además ya sí tenemos una estructura académica que permite formar a personas para que se dediquen a ello. La experiencia tiene un valor ineludible. Nos parece que este colectivo debe ser tratado de manera equitativa y, por tanto, se debe de equiparar su situación a otras referidas del personal vinculado a la Consejería de Educación o a la de Justicia. Por cierto, en Justicia, pero no es ámbito de esta comisión, algún colectivo queda de cuando se transfirió la competencia, que está un poco en mitad de ninguna parte, pero es cierto que igual que se ha abordado la ingente tarea de solucionar el problema del personal de mantenimiento hospitalario, hay que afrontar la superación del problema de este colectivo, al que, y termino, presidente, felicitamos por haber sido capaces de articular esta iniciativa y ponernos en la pista de buscarle una solución y, como decíamos al principio, vamos a votar favorablemente. Sabemos que hay alguna enmienda presentada. En cualquier caso, nuestro voto va a ser favorable y esperemos que además la Consejería dé una rápida respuesta, cuando además, por otra parte, en términos económicos no estamos hablando de ningún disparate que no se pueda afrontar. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Por el Grupo Popular, señora García.
Señor presidente, me gustaría agradecer en primer lugar la iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos por presentar y traer esta iniciativa para solucionar los problemas de un colectivo. Agradecerle al colectivo el que se haya estado reuniendo con todos los grupos parlamentarios para acercar posiciones y para, de primera mano, traernos la realidad del colectivo al Parlamento. A mí me gustaría comenzar diciendo que la realidad de los monitores en salud mental en Andalucía, su labor profesional desde hace más de 30 años, tras la reforma psiquiátrica en Andalucía, es reconocida en primer lugar por los pacientes con los que trabajan y sus familiares, que quizás sea lo más importante, y yo creo que así lo reconocen ellos, pero también por el equipo multidisciplinar en el que trabajan y por la propia Administración. Pero este reconocimiento de la Administración es en parte, y digo en parte porque unas veces le dan una de cal y otras de arena. Trabajan en programas y en competencias que superan con creces la categoría reconocida e incluso se las reconocen cuando las realizan certificados oficiales, pero sin embargo, a pesar de conocer sus reivindicaciones más que justas y situaciones similares con otros colectivos, tanto en educación como en justicia, la Administración dejó pasar la oportunidad cuando en noviembre de 2014 realizaron modificaciones legales necesarias para la modificación del sistema de clasificación profesional. En aquel entonces se introdujeron muchas especialidades como gobernanta e intérprete de informadores, los monitores de educación especial, que pasaron a llamarse personal técnico de integración social, que es la misma calificación que ahora que ellos piden y reclaman desde hace mucho tiempo, e incluso con denuncias ante el Defensor del Pueblo porque la Administración no los escuchaba. Nos encontramos con que la Administración dejó, como digo, de pasar esta oportunidad, creemos magnífica, y que ahora nos comentan, y según la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, existe un borrador de decreto en la mesa sectorial para, precisamente, llevar a cabo y que se conviertan en técnicos especialistas de integración social. Nos parece muy bien, bienvenido sea, pero el Grupo Parlamentario Socialista yo creo que podía haber tenido un poquito de comunicación con el colectivo, que sabían que venían reclamándolo, porque el colectivo no sabía absolutamente nada de este tema. Y aunque sabemos que va a ser muy difícil la aceleración, porque es que este decreto viene dentro de un cambio de regulación de una ley del año 90, pero le vamos a pedir que lo hagan con máxima celeridad y que este trámite en la mesa sectorial pues no se haga eterno. Nos gustaría reconocer la labor que realizan estos monitores, una labor que no es entendible si no es desde una vocación de base, una vocación entendida en el más amplio sentido de la palabra, porque si hay profesiones vocacionales, como puede ser enfermería, médico, educador, donde la vocación es la que dirige muchas veces la elección de la profesión, es aquí en estos profesionales donde la vocación tiene que ser casi el 100%, aparte de la formación. La sociedad desconoce, lo creo firmemente, a no ser que te toque, el trabajo que se realiza con pacientes psiquiátricos graves, un trabajo diario con pacientes de difícil acceso, de difícil comunicación, que ponen a prueba las capacidades de los monitores, pero no solo sus competencias profesionales, sino su control personal y el control de sus emociones, puesto que estos pacientes llegan a situaciones límite y a los profesionales los ponen también en esta situación límite. Por lo tanto, creo que es de justicia hoy el reconocimiento de la labor realizada durante más de 30 años por los monitores de salud mental, que han llevado muy poco a poco a los enfermos mentales de vuelta a la sociedad, que muy poco a poco los reconocemos como enfermos con discapacidades y capacidades, muy poco a poco, y lo importante es que los vemos en la sociedad, porque antes tampoco éramos capaces de reconocerlo. Y termino con lo que hoy nos toca aquí, en la Comisión de Salud, y es pedir a todos los grupos y pedir al Grupo Parlamentario Socialista, que sostiene al Gobierno, que pida una celeridad que pueda mitigar de alguna manera la reivindicación más que justa de un colectivo, los monitores de salud mental, por su trabajo y por su aportación a una reforma psiquiátrica que sin ellos, por supuesto, no hubiese sido la misma. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Albaz, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias por todo, por su generosidad constante.
La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Podemos es un tema, como tantos otros, que lleva demandando a los afectados desde hace mucho tiempo. Ciudadanos reconoce la gran labor que realizan día tras día estos profesionales, cuyo objetivo principal se centra en la recuperación de las habilidades sociales y la reinserción social y laboral de pacientes con trastornos mentales graves. Realizan un trabajo imprescindible, un trabajo fundamental. Desarrollan y ejecutan programas específicos y desarrollo de la autonomía personal de los pacientes para conseguir su plena integración. Son trabajadores con una completa y perfecta vocación de servicio a los demás. No tienen reguladas sus competencias ni sus funciones y tampoco titulación. Y añadimos además otro problema, que no pueden acceder a la continua formación dado su encuadre profesional. Desafortunadamente, cada vez hay más pacientes que padecen trastornos mentales, con lo que ello conlleva que la Consejería, y le instamos que tome las medidas oportunas, y una de ellas, y fundamental, y creemos prioritaria, es el reconocimiento de la categoría profesional, que se cree la categoría de técnico superior en integración social, porque facilitaremos que sigan procesos formativos que mejoren su profesionalidad y porque además es de justicia tal reconocimiento. Vaya por delante, como no puede ser de otra manera, nuestro voto favorable a esta proposición no de ley y nuestro más sincero reconocimiento a esa gran labor que realizan esos grandes profesionales día tras día, ayudando a los pacientes, pero no podemos olvidarnos tampoco de sus familias en los que estas personas les ayudan a entender más la situación, les sirven de soporte, les sirven como balón de oxígeno también. Con lo cual, otra razón más para demostrarles sus reconocimientos. Son personas, como he dicho antes, que están comprometidas con la sociedad, ciudadanos con una gran vocación y se merecen, insisto, el reconocimiento de su trabajo por parte de la Administración. El reconocer su categoría profesional le reforzará y dará confianza para seguir trabajando y avanzando en la línea de lo que han venido haciendo durante años. Ciudadanos votará a favor de esta proposición no de ley porque pensamos que es de justicia hacerlo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Maeso, tiene 5 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Para empezar, sumarnos al reconocimiento del resto de las formaciones políticas por el trabajo de los profesionales del SAS y concretamente de los monitores de salud mental por esta labor tan necesaria, tan importante que realizan y tan admirable por su compromiso. Me gustaría también, de paso, reconocer el compromiso del Gobierno de Andalucía. La salud mental es hoy una prioridad clara para el SAS. Vamos ya por el tercer Plan de Salud Mental de Andalucía, que recientemente ha aprobado el Consejo de Gobierno, mejorando planes anteriores y además haciéndolo mucho más participativo y participado, no solamente de los pacientes, sino también de sus familiares y de su entorno. El Sistema Andaluz de Salud ha venido manteniendo a lo largo de este tiempo diálogo con el colectivo de monitores de salud mental, escuchando sus aportaciones, y ha entendido que la categoría de monitores actualmente en el Grupo C2 podría ser revisada en el marco de una revisión y actualización de su régimen de plantilla. El actual procede del 1990, de manera que responda mejor a la realidad y a las necesidades actuales de la organización. Ahora bien, la modificación del régimen de plantilla ha de hacerse mediante la negociación sectorial de sanidad con los sindicatos representativos del sector y, además, el SAS la ha incluido en su desarrollo normativo, en su calendario. Desde el 19 de mayo de este mismo año, el SAS ha presentado en mesa sectorial el proyecto de nuevo decreto de régimen funcional de su plantilla. Este proyecto contempla la posible creación de la categoría de monitor de salud mental dentro del Grupo C1 con la titulación de acceso de técnico superior de integración social. Este proyecto ha sido incluido en el calendario de negociación con los sindicatos para este año. De hecho, se han mantenido ya 2 reuniones específicamente destinadas a debatir el texto y se está enriqueciendo el mismo, además, con las aportaciones de esta mesa sectorial. El proyecto de nuevo decreto sobre el régimen funcional de las plantillas del SAS viene impulsado por la Administración sanitaria para adaptar la clasificación de su personal a las nuevas necesidades asistenciales, a la modernización de su organización, al mejor aprovechamiento de las nuevas titulaciones creadas y
a la coordinación con el resto del Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto 184 de 2015, publicado en abril de 2015, por el cual se regula el catálogo homogéneo de equivalencia de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, vino a establecer el marco de la clasificación de las plantillas de los servicios de salud en España y recopila y ordena las equivalencias entre todas las categorías profesionales existentes. También establece cómo actuar este catálogo por la introducción de nuevas categorías por algún o algunos servicios de salud. Por cierto, en la actualidad el Real Decreto caracteriza la categoría de monitor dentro del grupo C2 del personal de gestión y servicios. De seguir adelante el proyecto de decreto de plantilla del SAS en los términos que se han propuesto, tendríamos que pedirle al Gobierno central la actualización del catálogo para incluir el nuevo puesto de monitor de salud mental, grupo C1, con la identificación de las titulaciones que puedan darle acceso. Por lo tanto, Andalucía sería de las pocas comunidades autónomas que han entendido que debe crearse esta nueva categoría, porque comparte el reconocimiento del trabajo que realizan estos profesionales y su importancia en la estrategia de integración social que contempla el Plan Andaluz de Salud Mental. Cada sector de la Administración pública responde a una realidad específica y se mueve dentro de su propia coordinación, organización y condicionantes. En este caso de la sanidad, la publicación del Real Decreto 184 de 2015, largamente esperado por los servicios de salud, condiciona el momento y los términos en que puede actualizarse la plantilla del personal, y es ahora cuando puede abordarse este proyecto. Las diferencias entre la clasificación de las plantillas de los distintos sectores no responde realmente a agravios entre ellos, sino a realidades diferentes. En esta línea y en la línea de aprobar esta proposición no de ley, hemos presentado una enmienda sobre el punto primero, de manera que no se nos inste a crear la categoría, sino a culminar el proceso de negociación en la mesa sectorial de sanidad del nuevo decreto de plantilla del SAS, que incluya la creación de la categoría de monitor de salud, a la que se accederá con la titulación de técnico superior en integración social. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Antes de dar la palabra para cierre al proponente, recordarle que tiene que hacer referencia en su intervención a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente, y así lo haré. La aprobación hoy de esta iniciativa supone no solo corregir un desatino y enmendar una desigualdad, sino, lo que es más importante, reconocer el trabajo y el esfuerzo de unos profesionales para hacer de la sanidad andaluza un servicio público de mayor calidad. Agradecer con cariño a todos los grupos que esta iniciativa, que significa tanto para el colectivo, salga aprobada por unanimidad. También mando un abrazo gigante a Rafael y Provi, que han estado durante meses trabajando esta iniciativa y que se han reunido con todos los grupos. Y me imagino que todos los grupos se incorporan a ese abrazo colectivo. Sin lugar a dudas, hoy se hace justicia en el reconocimiento, por fin, de unos profesionales altamente cualificados y comprometidos con la atención integral a la salud mental. Asegurarnos hoy aquí la creación de la categoría, o que se siga tramitando en la mesa, con formación específica de técnico superior en integración social, aprobada con el consenso de todos, supone una apuesta no solo por este colectivo de profesionales, sino una apuesta más por la salud mental en Andalucía. La integración social de las personas que padecen trastornos mentales en su propio medio, en la comunidad, superando las barreras del estigma, es el camino que se emprendió hace exactamente 30 años con la Ley General de Sanidad, continuada con la reforma psiquiátrica y los cierres de los hospitales psiquiátricos. 30 años que han provocado un cambio conceptual que ya nadie discute, valorando en su justa medida que, a pesar de tener nuevas necesidades, los avances que han provocado la manera de entender la recuperación y normalización no tienen vuelta atrás. Con un reconocimiento profesional adecuado conseguimos consolidar aún más la atención integral a la salud mental de Andalucía. Esta apuesta se nos antoja imprescindible para una salud mental pública y de calidad. Lo que ocurrió hace 30 años solo fue el comienzo de un largo camino
de trabajo que desde hoy continúa y lo hace lleno de nuevos retos, donde los monitores, a partir de ahora, formarán parte como integradores sociales y como agentes fundamentales en la recuperación de las personas con trastorno mental grave. En cuanto a la enmienda presentada por el Partido Socialista, nos confirman fuentes sindicales que efectivamente en Mesa Sectorial de Sanidad se está estudiando un borrador del decreto por el que se establece el régimen funcional de las plantillas de los centros e instituciones del Servicio Andaluz de Salud. Y se confirma que en el mismo, en su anexo 1, aparece el monitor de salud mental dentro del grupo C1 con titulación específica de técnico superior e integración social como puesto básico. Lo que entendemos como un paso en la dirección correcta pero que ha de culminar con todos los trámites formales para que por fin esta categoría profesional se encuentre donde le corresponde. Por tanto, señorías, consideramos oportuno realizar una enmienda transaccional que complete la enmienda presentada por el Grupo Socialista con el fin de asegurarnos que dentro del proceso indicado en mesa sectorial culmine con el estudio y aprobación de la orden correspondiente de creación de la categoría en cuestión. La transaccional es tal que así: culminar el proceso de negociación iniciado en la mesa sectorial de sanidad para ser firme en la creación de la categoría de monitores de salud mental con la formación de técnico superior e integración social concretado en una orden específica de creación de la categoría correspondiente como punto 1. Muchísimas gracias. No, pero se mantiene. Lo pongo. Gracias, señoría. Les ruego entreguen a la mesa como queda la transaccional para que la tenga el Estado.